Venís a hacer pantalla ahora que hace frío, mentiroso. Mirá que hay hambre y la gente duerme en la calle todo el año, ¿eh? 30.000 detenidos desaparecidos. 30.000 detenidos desaparecidos. Ahora. 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 ¡Estoy cansada ya! ¡No quiero volver a los comedores! ¡No quiero volver como en otra época a comer de comedores! ¡No quiero! Yo soy Federico Bejarano, soy el coordinador de una experiencia que es pionera en Argentina en términos de inclusión a los derechos de personas que tienen desventajas dentro de los mercados laborales, que tienen desventajas en la inclusión en la cultura, que es una población que tiene la característica de tener una enfermedad que nosotros preferimos hablar de padecimiento subjetivo. No nos ocupamos de la perspectiva médica ni la perspectiva biológica. Y yo soy psicólogo social, recibido en una escuela argentina de psicología social, y soy licenciado en Ciencias Sociales y Humanas en la Universidad Nacional de Quilmes. Y hace 30 años que trabajo dentro de este lugar donde ustedes están viendo, que aunque no parezca es un hospital psiquiátrico, uno de los más importantes en América Latina, un hospital de hombres, el Hospital Borda, y que viene, como todos los hospitales en psiquiatría, por un proceso de cambio. Yo ahora le paso la palabra a mi compañero para que se presente. Bueno, me llamo Carlos, estoy hace un par de años en La Huella, y bueno, particularmente tapizo, y vine en su momento, estaba buscando una experiencia más social de la que venía llevando, o sea, que se involucre todo lo que es lo laboral con vida social, y estaba buscando una mancomunión, y bueno, caí parado. Carlos, ¿cuánto hace que viniste a la cooperativa, a la experiencia de La Huella? 3 años. 3 años. Carlos tiene una dificultad con la memoria de corto plazo. Primero una pregunta recurrente, ¿no? De cómo surgió, en qué contexto surge, y eso lleva a hablar, por un lado, de que esto surgió en contextos también de una crisis similar a la que estamos viviendo hoy, porque surgió en la década del 90, los primeros palotes, digamos, que yo hacía dentro del universo de la reinserción sociolaboral, un poco lo que describía Carlos en una sola palabra, lo social y lo laboral juntos. En esa década del 90, entre el aumento de la desocupación, que luego termina en la profunda crisis, en la sangrienta crisis del 2001, también tocó y atravesó, me parece, a todos los estamentos sociales, y acá en el hospital también generó algo que en ese momento se brindaba como la posibilidad de la salida frente a la desocupación y a la pérdida del empleo, que era el cuentapropismo y el microemprendimiento. Creo que en esos años empezamos a hablar de microemprendimiento, y también afectó, digamos, a las prácticas de rehabilitación en este hospital. Yo por eso me incluí en el año 90, 89-90 en el hospital, y arrancamos desde ese punto, arranqué de ese punto, digamos. Este es el comienzo y es el contexto social. Por otro lado, si tomamos más a lo micro, los hospitales psiquiátricos o la historia de la psiquiatría está jalonada por momentos en donde el trabajo jugó en el imaginario médico un rol muy importante, vinculando trabajo con salud,
cosa que por supuesto no es así, digamos, el trabajo no es necesariamente saludable, sino tiene condiciones muy específicas para que sea saludable. Y eso fue el modelo Pinel. El modelo Pinel generó en los hospitales psiquiátricos modelos de trabajo basados como en el sistema Fabril. Fabricaban en este hospital, había una fidería, una fábrica de fideos, había fábricas de trapos de piso, había herrerías, había carpinterías gigantes, con ese estilo de la fábrica de antaño, digamos, de todos uniformados y muchísima gente trabajando. Eso cayó, claudicó, y la temática de la rehabilitación siempre también quedó, me parece, desde el punto de vista de la importancia social, médica, como un último plano. Yo entré a trabajar en un lugar que no es el plano central del hospital psiquiátrico, que es la rehabilitación. El origen de La Huella es mucho más reciente, porque vamos a nombrarla. Esta es una cooperativa de trabajo, la primera, por eso decía que era una experiencia novedosa, que cumplió 10 años en octubre del año pasado, vamos para el año 11. 10 años que estamos en este lugar sobre el cual estamos dando algunas imágenes. Esto ha sido seguramente o una sala de internación o un comedor, que se transformó con la llegada de La Huella, con esta propuesta de crear un espacio capaz de integrar directamente con una producción de un bien o un servicio que circule socialmente, digamos, que no quede como un propio consumo para la terapéutica, digamos. La gran definición del comienzo, que fue en ese 2008, era trasvasar el muro, que significa que una persona que tiene un padecimiento, una dolencia subjetiva, tenga como destino único su vida ligada a la asistencia. Toda su cotidianidad vinculada a la atención médica, psiquiátrica, psicológica, rehabilitatoria, y que pueda tener una salida real en el sentido de incorporarse a un espacio donde lo que circula como sentido que sostiene la subjetividad es el trabajo. Es el trabajo autoorganizado, y esa es la otra característica, porque la idea no es dar empleo, digamos, muchas personas que se rehabilitan y por supuesto que se mejoran, pueden volver a retomar quizás el mundo del trabajo, pero hay toda una población, como decía, desventajada, que no va a conseguir empleo, que ya sabemos que el empleo, no solamente por las condiciones cada vez más difíciles para conseguir el empleo, sino porque además, porque su padecimiento le genera una desventaja en relación a las competencias laborales, que tiene que ser una respuesta social que no estaba como oferta, que no está todavía instalada, por lo menos en nuestro país, como oferta. A eso le agregamos el componente social. Me parece que Carlos aludía un poco a eso, que es la perspectiva de la autogestión. Es decir, desde que iniciamos este espacio, desde el nombre, que se llama Cooperativa de Trabajo La Huella. La Huella fue una producción de discusión de nombres, entre otros muchos. Hoy tuvimos una asamblea, precisamente. Ahí todavía está en el pizarrón las temáticas donde se discute hacia dónde vamos, qué hacemos, cuál es la estrategia, en una horizontalidad que nos parece parte de lo común entre lo saludable y la capacidad de sostener la propia experiencia de la empresa. Ese es un punto clave la asamblea. Dije, el plano general de contexto social, hablé un poquito de la psiquiatría, de este espacio, del lugar que tiene la rehabilitación, y ahora quiero decir, en última instancia, mi propia punto de nacimiento. Creo que la necesidad mía de que hoy ya se ve, después de tantos años de trabajo dentro del hospital, de estar acá, tiene que ver con poder seguir teniendo el deseo puesto en el trabajo que hago. Es decir, de los 30 años de trabajo, creo que estos 10 últimos fueron los mejores. Los otros 20 fueron pensar cómo encontrar una salida, porque son modelos de instituciones que nos atraviesan a todos los trabajadores que estamos acá, muy difíciles por el propio modelo institucional, no solo por la presencia del padecimiento, que es cotidiano, digamos,
que vérsela con un semejante que está padeciente, que además se junta con la pobreza, nos genera unas marcas. Hoy hablamos de las marcas en el cuerpo, nos genera marcas, pero también la propia lógica institucional, que es una lógica que más o menos creo que está bastante ya criticada, para seguir volviendo a decir que son lógicas de apartamentos, son lógicas que generan mucha representación negativa del padecimiento mental, que generan mucho prejuicio y que generan discapacidad también, porque en la medida en que la persona no encuentra, pero como les decía antes, que su única misión en la vida es ser asistido, digamos, todas las otras capacidades que las personas tienen se van perdiendo, generando más barreras sociales que facilitándolas, justamente porque se descuidó, me parece, todo el aspecto social, lo que traía Carlos, social y de trabajo, o de derechos, si vos querés, porque no todo el mundo pueda o quiera trabajar. Esta es una oferta más para los usuarios. Y en ese sentido, a mí La Huella es una especie de movimiento de emancipación o de liberación que personalmente le vuelvo a encontrar sentido y me vuelve a producir felicidad venir a La Huella. Yo creo que este es un elemento fundamental para el técnico, para la persona que encara algún trabajo en rehabilitación o con sectores muy postergados, digamos. Es el propio deseo también el que ayuda a perforar algunas de estas barreras que estábamos diciendo. Sin ese deseo es muy difícil innovar, es muy difícil tener una respuesta alternativa, porque si no, en general lo que pasa subjetivamente es que uno se enoja con la institución donde está, uno empieza a tener un malestar con la propia institución que se expresa en distintas formas, digamos. Muchas veces se expresa en ausentismo, muchas veces se expresa en la propia dolencia, muchas veces se expresa en el sentimiento de acá no se puede hacer nada, digamos. Acá muchos compañeros que a diario nos cruzamos, escucho esa sensación de ya pérdida de cualquier utopía o de ilusión frente a la propia institución. Esto es un desastre, esto no se puede, así no se va, digamos, sin gobernar. Hay muchas características que, más allá de la objetividad que tengan, tienen que ver con el propio posicionamiento del técnico frente a la organización en la que está. Entonces, para mí fui el primero rehabilitado, digamos. Soy una persona rehabilitada gracias a que encontré una beta, digamos. Hay un antes y un después de La Huella. Antes es era solo, ¿cómo te puedo decir? Era todo muy utópico. Y La Huella, dentro de su democracia, quien dice, permite que haya cosas que la mayoría se quiera hacer, se pueda. No tener que no correr con no transportar, tener que transportar esa mochila de todos lados. No sé si decirlo así, pero no hay que ser políticamente correcto, no es necesario. Esta idea de que vos podés ser de alguna forma como sos. Exactamente, sí, podés ser muy transparente, ¿no? Políticamente tal cual, no políticamente correcto. Parece, por un lado es como el ABC, me parece que no hay posibilidad de transformaciones que tengan continuidad si no hay una experiencia crítica, digamos. Sea en el pensamiento o sea en la vida cotidiana, digamos. Si no hay un convencimiento a largo plazo, no se puede llevar a cabo, por más buena voluntad que tengas ahora por un tiempito. Si no es a largo plazo, olvídate. Sí, es lo que dice Dari, que nos posibilitó las crisis, que cuando tuvimos una crisis, por ejemplo una crisis de contexto sociolaboral, económica, social y política, como fue la del 2001, si también se abre el juego para encontrar una nueva vuelta a la forma de producir, a la forma de organizarse, o a la forma de vivir, digamos, ¿no? Sí, es interesante. Sí.
digamos, a ver, mi forma de ver es que no está tan bueno porque es como consuelo de pobre sería, Claro. pero bueno, digamos, si para mí, si no hubiésemos vivido la crisis macro que vivimos hace muchos Sí. años, algunos años, Sí. Quizá muchos movimientos no se hubiesen dado, porque vivimos al día, pero esto tendría que ser la huella, no la huella, sino el movimiento, tendría que ser, no sé, para mí tendrían que como enseñarlo en la escuela, no sé, Está bueno. porque para mí es, no sé si la única, tendría que estudiar un poco más, pero la única salida que conozco a largo plazo, no es consuelo de pobres. Y Carlos, ¿qué nos deberían enseñar en la escuela? A que, por ejemplo, que el camino más corto no siempre es el mejor. Bueno, yo lo digo más que nada por mi Sí, yo sé que experiencia. siempre vas a eso. Porque para mí me marcó mucho. Digamos, a ver, yo terminé de estudiar, ni siquiera no quise terminar de estudiar. Bueno, igual terminé, me dieron el título. Pero yo empecé a trabajar al toque, pero en empresas corporativas, y bueno, ganaba muy bien, y muy bien ganaba, pero después de unos años, cosas que me fueron pasando y cosas que fueron pasando a mi alrededor y también a un par de gente que me rodea de mi círculo íntimo, me fui dando cuenta de que no pasa todo por uno, o sea, por más de que yo esté bien, si los 3 o 4 que me rodean íntimamente no están bien, y yo me voy a la lona también. O sea, ahí me vino la idea de que esto es una cosa, tiene que ser lineal, porque si hay un desfasaje, ponele, para mí, hay un desfasaje, para arriba me va a quedar, otro se va para abajo, es indefectible. Entonces después de eso, hace unos años, la linealidad para mí es esencial. Para vos algo hizo crisis en la concepción que tenías antes. Sí, y hizo crisis, y aparte se perdió mucho el valor ese, no sé cómo llamarlo, yo lo llamo linealidad. Se perdió esa cosa, eso, es decir, de salvarte solo. claro, ¿no? es decir, te puedo pisar, te piso, pero después no pensar que el que tiene hambre, después de lo que vos tenés le falta al otro, y si le falta, no tiene para comer, capaz te mata a tu hijo porque no le da 2 pesos. Carlos, Entonces, ¿y eso cómo cambió en la huella? ¿Cómo ese cambio que vos contás, cómo lo vivís en la huella? la huella tienen esos valores, tenemos esos valores de linealidad y de conjunto colectivo. sí, de equidad. De equidad. Es importantísimo. Acá hay un valor un sentido de la equidad a comparación de los lados enorme, sino guanones acá. Digamos, el concepto por excelencia, acá se puede decir. O sea que de alguna forma podríamos, vos sentís que ese cambio personal que tuviste, y también dentro del marco de la crisis, porque digo, por tu edad, calculo que también coincidió con la gran crisis argentina, más o menos estoy pensando, ¿no? Sí. También tiene, o sea, como que este espacio de la huella también va muy de la mano de tu cambio subjetivo, es un cambio colectivo y subjetivo, digamos,
¿Cómo lo ves vos? Sí, sí, no me puedo alejar de eso. El cambio fue muy interno, pero debo admitir que las condiciones externas me acompañaron mucho para que eso pase. Digamos, sí, el marco de la crisis y del egoísmo, sí, pero me fueron llevando, me ayudaron a que me inmerse en esto. No, estaba tratando de hacer un puente entre lo que decía Carlos y la idea inicial de que siempre una crisis, digamos, está en el sentido común también, de que las crisis, la ruptura, los momentos de quiebre son un momento de oportunidades, digamos. Entonces, es una especie de casi ya de cliché, digamos. Y no quería ir por ese lado. Pero por ahí contaros cómo eso, o esa digamos, esta crisis, esta idea de, bueno, es un momento de oportunidad, abrió la puerta a que ustedes recuperen este espacio y construyan esto, sí, en el marco porque lo ibas a contar y yo por ahí... No, claro, pues decía, por un lado tengo ese registro social en donde se empezaron a multiplicar, de alguna manera, tratando de paliar a la crisis, distintas formas de economías alternativas, ¿no? Desde el trueque, que surgió, si no me equivoco, también en los 90, y también tuvo todo un desarrollo, a formas de cuentapropismo, que también nombré, empezaron los microemprendimientos, aparecían fantasías de poner un lumbricario, de vender detergente fabricado en casa, digamos, una serie de cosas que eran una respuesta a la ausencia de trabajo del empleo, que era lo que la mayoría de la gente conocía y que todos conocíamos. Creo, digamos, estoy tratando también de ubicarme en el tiempo de esa crisis. De alguna manera, por la edad que tengo, también crecí con una subjetividad, una sociedad de empleo, digamos, ¿no? Creo que debe haber sido en ese momento, también me di cuenta que el empleo ya no iba a retornar para las mayorías, digamos. Y lo que tiene de oportunidad también es algo de azar, que es el encuentro quizás con otros que ya tienen una experiencia en eso, en mi caso con la experiencia italiana en relación a la rehabilitación, y también con muchos otros compatriotas que desencantados de esa situación y sin quedarse en una respuesta de dolor, que es lo que yo decía en relación a cómo uno se posiciona frente al objeto de trabajo, en este caso el hospital, encontrar una respuesta activa, que es una respuesta que pasa por el cuerpo, digamos, es una respuesta que pasa por el deseo, digamos. También para hacer puente con Carlos, me acuerdo cuando vino Carlos, porque venía una experiencia buena, también había estado en una asociación civil que también había empezado a hacer un cambio total de trabajo. Él viene del ámbito de la computación, digamos, ¿no? Arcaria era algo, no tanto, pero sí. Bueno, gracias, lo llevo en el corazón, porque si me decís eso, porque me pareció muy buena la experiencia, entonces él quería seguir buscando algo que creo que es como lo definió al principio, donde no se perdieran esos valores de ser participante y colectivo de la cuestión, que es lo que se había dado cuenta por ausencia de una vez que lo perdió, digamos, de que ese otro espacio no lo tenía, que era este espacio de crecimiento, como él dice, donde económicamente estaba muy bien. Entonces, me parece que eso, lo que abre las crisis es eso, es la oportunidad de construir algo nuevo. Realmente me parece que sin la asunción y no plantarse frente a esa falta, no se producen cambios contundentes. A mí me llevó 20 años, digamos, encontrar lo que te digo, ahora me produce mucha felicidad venir, pero habitualmente en estos espacios, no lo digo solo por mí, se pierde el deseo, porque creo que es una de las formas que tiene. Estoy aludiendo sé que me estoy poniendo en un lugar mucho más subjetivista de lo que por ahí anda buscando el documental, pero me parece que una de las formas de la apropiación de los cuerpos que tiene el sistema tiene que ver con la sustracción del deseo, digamos. Por lo tanto, el padecimiento también tiene un origen social.
el padecimiento vivido subjetivamente como dolor o como imposibilidad o como incapacidad o como menor valor de lo que hacemos, digamos, tiene un origen en esas construcciones muchas veces institucionales que son formas de perder la capacidad de autonomía. Y ese sobre esto es sobre lo que gira toda la huella, es cómo recuperar mi propia capacidad de autonomía, de generar propuestas, que lo decía Carlos, bueno, una propuesta que al mismo tiempo genere a otros cuerpos y a otros deseos la gana de seguir viniendo, digamos. ¿Cómo se dio ese deseo de construir esto frente a los límites no solo de la crisis, sino de este espacio donde estamos? ¿Cómo se rompió eso para convertir eso, y como decía recién Carlos, pasar de la utopía al hecho de, bueno, poder venir a trabajar a este espacio? ¿Cómo? Claro. Por eso ahí viene algo que tiene que ver con el azar y con el encuentro con otros. La posibilidad de encuentro con otro es lo que te habilita, porque si no queda solamente como una idea, digamos, como algo puramente subjetivo, en el sentido de privado, digamos. Cuando ese deseo se encuentra con el deseo de otros, me parece que se empieza a armar algo que es el camino de la emancipación, digamos. El encuentro fue con Oscar, que hoy no está, digamos, que es el más antiguo trabajador de la huella junto conmigo, que era carpintero y que estaba en un momento de internación. Estaba empezando todavía no empezaba a salir estaba en situación de internación, y que decía que él era banista y que sabía manejar la madera, etcétera. Y ese fue uno de los encuentros, porque vi el deseo del otro de trabajar y vi el deseo por el trabajo, ¿no? El trabajo de vuelta como un espacio de emancipación y no como un lugar de yugo. Estamos jugando con esta idea, ¿no? Que el trabajo también, como habíamos dicho, el trabajo fabril, de que el trabajo cura, o que el trabajo es una labor terapia y que haces algo y eso te va a calmar, digamos. Yo cuestioné, digamos, parece que porque ahí ya no se juega el deseo subjetivo, la singularidad de la persona que está en juego en cada trabajo, en cada organización. En Oscar estaba, digamos, en Oscar y ya en muchos otros compañeros que eran usuarios y que yo veía que había capacidades, pero no tenían canales de expresión. Entonces, juntarme con él y decir, bueno, vamos a darle las herramientas, literalmente, para empezar a hacer cosas. Y acá había una reforma en este hospital, en esa década, que también se estaba modernizando. Esto que está acá ha sido ya reciclado por esa época, y empezaron a tirar maderas y muebles, lo que me contabas antes que pasaba allá en Europa. Y lo que hicimos fue tomar eso como elementos, que es lo que permite subsanar, porque tu pregunta apunta, ¿cómo haces con la barrera? Está bien, tenés deseo, querés, pero hay barreras sociales, objetivamente, ¿no? O es puro deseo, me estás diciendo. Yo creo que el deseo tiene que ver, se construye junto con, porque está la barrera social, y porque tiene como, es precisamente lo que hace tensión al deseo, pero al mismo tiempo es cómo hacerle grieta a esa barrera, cómo hacerle huella, digamos, ¿no? Entonces encontré algo que otros tiraban, que no era una barrera levantar esos muebles, como sigue siendo hoy, que mucha gente nos llama para decirme, tengo mueble para tirar, digamos. Encuentro algo que no necesariamente es un no, digamos, que puede ser un sí, y luego estaba la tarea de cómo irlo construyendo dentro de un espacio que ya estaba reglamentado de una manera. El salto más grande que dimos fue cooperativizar en ese camino, porque digamos, ya los talleres, como te digo, en la década del 90 se empezaron a hacer comunes. Ya no era cuestionable que se pudiera juntar un grupo de usuarios para producir algo, siempre en términos terapéuticos. El salto sigue siendo, porque es una experiencia muy reciente, es construir una empresa con más características de empresa que de terapéutico. No quiere decir que no sea una empresa que también, usaste la palabra, que también es una empresa de cuidados. Una empresa de cuidado de nosotros mismos para sobrevivir acá adentro, una empresa de cuidados de las autonomías logradas, y una empresa de cuidados para que cada persona sea portadora de ese deseo que lo hace venir todos los días. Acá no faltan nunca los muchachos, faltan cuando tienen que ir a hacer trámites que los obligan a hacer o a cobrar, pero la verdad es que son de los más cumplidores los trabajadores. Dicen, ¿cómo? No son personas con sufrimiento y vienen todos los días, ¿cómo? Entonces hay algo ahí que este espacio da, más allá de lo que decía Carlos, que es puramente un trabajo que te permita vivir, es otra experiencia.
totalmente. Y ahí cuando decís cooperativizarse o convertirlo en una cooperativa, ¿cuáles fueron los pasos o cuáles son los pasos que ustedes encuentran en ese camino, digamos? Ahí puse ese ejemplo de un momento de gran ruptura, porque metimos una organización de un tipo dentro de otro, ¿no? Si es una organización médica, básicamente, se está dejando de ser, digamos, a partir de las reformas. Después podemos hablar también de qué pasó en el país con respecto a la salud mental. Metimos una organización de trabajo que pertenece a todo un mundo y una simbología de la historia argentina y de la historia del mundo, y de un tipo de trabajo dentro de otra que tiene otras características. Pero lo que fuimos la huella podría ser pensada como una historia de encuentros, digamos. El primer encuentro es con Oscar, al cual yo sigo. Digo, bueno, ¿qué necesitaba? No teníamos nada, bueno, conseguimos un primer banco de carpintero, estábamos en un pasillo, empecé a traer madera, medio contrabando, digamos, las rescatamos de las quemas, pero digamos, nadie me autorizaba, pero tampoco nadie me decía que no. Entonces, y empezamos a armar muebles y ver que se podía hacer trabajo de calidad, que nada tiene que ver ese padecimiento con la capacidad de trabajo, en ese punto. Y entonces fuimos empezando a desplegar. Ahí los otros encuentros fue con que estas empresas son muy sinérgicas en términos de vínculos solidarios. Mucha gente se acercó a la huella desde el principio para tratar de dar una mano con lo que sea. Y eso fue otra cuestión que no me dijeron que no estaba mal, digamos, que gente se acercara a ayudar, y al mismo tiempo me birlaba de que el hospital jamás me dio todos estos recursos desde el punto de vista laboral que da acá, salvo el espacio físico, no los brindó el hospital, ni siquiera salud mental, digamos, lo conseguimos a través de otros lazos. Esa capacidad de hacer lazo, que es un lazo de intercambio, porque el otro también busca algo, alguien que se acerque a ayudarnos con la contabilidad o alguien que se acerque a ayudar con la comunicación, también está buscando una experiencia que le sea significativa en su vida. Entonces, esa fue la enorme capacidad que tienen estas empresas de encontrar voluntarios, para ponerle un nombre, digamos, gente que se acerca con alguna inquietud de ser parte de la cosa. Y entonces con eso también se pudo subsanar las faltas estructurales de, bueno, no tenés capital, no tenés financiamiento para empezar, lo empezás con con el factor C, digamos, de Raceto, que es con la capacidad de comunitaria, el valor comunitario, el vínculo solidario que hay si te empezás a mover. Entonces ahí encontré otra, y sigue siendo todo el tiempo, digamos, todo el tiempo se acerca gente maravillosa, por un lado, y también junto con eso vinieron las instituciones que cumplen ese rol, como las universidades. Las universidades encuentran en la huella un objeto de interés para estudio, de mostrar, de apoyarse, pero al mismo tiempo nos brindan toda una cantidad de recursos que de vuelta no los podríamos pagar en términos de dinero. Esto, digamos, sería una economía básicamente del trabajo, la que hacemos, porque nuestras circulaciones de dinero son muy pequeñas si comparamos con otras experiencias más grandes, digamos, pero sí donde muchos de los recursos que tenemos se obtienen en estos vínculos solidarios. Entonces ahí también hay un encuentro con universidades y con el sector cooperativo, que es el último de los vínculos fuertes, habernos ingresado como cooperativa social dentro de una federación de cooperativas, empezar a participar en el mundo cooperativo, empezar a entender sus lógicas y que el cooperativismo también entienda las nuestras, cómo podría el cooperativismo ayudar ya no solo a la huella, porque ahora pasamos ya los últimos periodos, que es lo más importante de la huella hoy, es que hubiera otras huellas, ya ahora es todo lo que te cuento es básicamente pasado. Entonces, lo que resta de futuro tiene que ver con la multiplicación, con buscar una forma de modelo que sea capaz de multiplicarse, y para eso la alianza con sectores específicos, como es el cooperativismo de trabajo, como son las universidades, y me parece que en algún momento tendríamos que poderle ser marca a las políticas públicas, digamos, que se multiplicara un modelo que genera lo que dijimos al principio, no solamente asistencia, traspasar la barrera de la asistencia para las personas que tienen una desventaja, no solamente en el mundo de la psiquiatría, de la salud mental, sino con otros mundos también que sufren el mismo proceso,
para brindar una respuesta social a sectores que no la tienen y que tienen que ver con formas de cuidado, pero con formas de acceso al derecho, en este caso al derecho a trabajar. Quizás otro punto de los encuentros, que me olvidé en el camino, es que cuando miro acá veo fotos, estuve contando hoy antes del registro de que hicimos un festival de cine, es que se creó en este camino de estos 10 años, junto con el voluntariado, un espacio medio lateral, digamos, no es el de todos los días, que se llama La Huella de Derecho Cultural. Ese espacio está autoorganizado por personas voluntarias, que generó a lo largo de estos años distintos eventos que tienen que ver también con, además de que sea un lugar de trabajo, que pueda haber espacios de cultura. Entonces se organizaron desde el festival de los 10 años que fue, ¿no? No sé si te acuerdas, Carlos, pero hicimos una fiesta en una casona que nos prestaron, vinieron 3 bandas a tocar, digamos. Hemos ido al cine, hemos pasado películas, han venido músicos acá, hemos viajado por 6 provincias de Argentina, hemos viajado al exterior. Todo eso es otra cosa, que ya no es como un poco la estrategia que usabas vos. Porque hago trabajo, en realidad me invitan a hacer otra cosa y paseamos. Y tenemos el derecho de conocer el norte argentino, como fue Carlos a Tucumán, y fuimos nosotros, digamos. No es que fuimos a través de un plan que existe, que teníamos que sacar boleto de pobre, nos armamos nosotros y nos fuimos, buscando, ¿no? Reconociendo allí donde hay posibilidades de lo público, no necesariamente público estatal, digamos, donde podamos entrar. Entonces también se construyó, junto con el apoyo de trabajo, que es el de todos los días y que a veces nos toma mucho, el que también el derecho a la cultura, por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿cómo afectó en estos últimos años estas nuevas políticas a la existencia de la huella, a la existencia, digamos, de la vida en el marco del trabajo que venían relatando, que venían contando, digamos? ¿Cómo se resintieron? ¿Cómo fueron los impactos, ¿no? Mira, de las cosas muy puntuales que este modelo de ajuste y de Excel aplicó y que llegó acá, nos quitaron todos los sistemas de alimentos que teníamos. Ese fue una de las cosas más gráficas. Nosotros, parte de la cocina de este hospital, creo que la mayoría de los emprendimientos también suministraba el alimento al mediodía, digamos, que para nosotros era muy importante porque permitía como ampliar la jornada y hacer que las personas también ya tengan un beneficio por el hecho de venir a sostener la huella acá. Eso lo perdimos. Que fue una de las cosas más puntual, porque tiene que ver con que no encontré, incluso no era una respuesta hospitalaria. El hospital nos decía, finalmente esto es lo que nos baja y lo hace un economista, no lo hace la propia organización. Nos dijeron que tantas raciones que van solamente para los sectores de internación, por lo tanto todos los sectores externos no, qué sé yo. Esa fue la más puntual, la que caracteriza la forma de administrar de este gobierno a este punto. Y nosotros respondimos con lo mismo, armamos una cocina, nos regalaron una nafe, nos regalaron una garrafa, empezamos a comprar y a cocinar todos los días y a armar como un emprendimiento gastronómico para nosotros, digamos. No, lo cuento gracioso porque después dice, bueno, son las formas que con el deseo, esto que decíamos, no nos entristecimos lo suficiente como sino que volvimos a generar una respuesta propia, con los problemas que nos generó, porque cuando se enteraron que había una garrafa y no podían tener una garrafa, todo fue así un poco a contramano, pero yo te voy a decir lo que me parece que sufre ya no la persona que tiene una problemática, sino el técnico, que estoy centrado en la figura del técnico, es que vos te encontrás entre dos espadas, digamos. Por un lado, estás todos los días con personas que tienen necesidades, entonces te sentís como técnico, como alguien que tiene alguna profesión ligada a esto, tendiente a solucionar necesidad. Y por otro lado, la respuesta o la negativa o la acción de la institución que va en sentido concreto. Entonces vos en tu ética tenés que decidir para qué lado das la respuesta, digamos. Entonces yo puedo decir, bueno, no hay más comida, muchachos, se acabó. Y acá lo que se generó en este espacio que también yo voy aprendiendo, digamos, donde yo también quiero decir que lo voy reconociendo, conociendo y reconociendo, es que se puede hacer de otra manera y me termino con, al abrirlo surge esto, creo que fue Ricardo que dijo, yo puedo cocinar,
Fue él el que generó la idea, digamos, pero no tenemos nada, no tenemos... Y ahí otro dijo, yo tengo una garrafa y tiramos algo en el Face y surgió una ANAFE de Mar del Plata que lo mandaban, digamos, esa lógica intersticial, alternativa, frente a un rotundo, no hay más nada que hacer, digamos. Creo que de eso se trata la experiencia esta en lo que hace a lo novedoso. Por un lado esto, el retiro. Por otro lado, y ya más del plano de la representación, entramos en un momento donde la palabra derecho es una mala palabra, digamos, ¿no? Porque me parece que los discursos fueron, si querés tener algo, pagátelo. Si querés ver fútbol, pagátelo. ¿Cómo querés tener los celulares? Acá fue todo quedó la palabra derecho ligada a un despilfarro, a una idea de exceso. Con lo cual todo nuestro vocabulario también se ve amenazado, porque como yo digo, esto es una estrategia de derecho, digamos. Queda ligado, incluso la palabra cooperativa social misma es una palabra desventajada, ¿no? No es una buena palabra para acercarse casi a ningún ámbito, salvo los del mismo palo, digamos, que sabemos de qué hablamos. Pero entramos nos bajaron el precio, digamos. Entonces todo derecho es visto como una situación de falsedad, digamos. Todavía hoy se sostiene 70 años de vivir en despilfarro y de vivir de prestado, dice este mismo sistema que endeudó de manera más rápida y más tremenda a toda la historia de nuestro país, me parece, si no me equivoco. Y sin embargo lo que sostiene se vivió de prestado, ahora no estamos de prestado, es casi esquizofrénico, pero este que está endeudando todo nos dice que hemos vivido de prestado antes cuando se pagó, ¿no? Es muy difícil de entender, pero hace difícil volver a sostener esto de, bueno, es una estrategia de derecho, el derecho tiene que ser una política pública, digamos, que es lo que veníamos sosteniendo. Pero igualmente, por supuesto que la historia no es lineal, tomando la palabra de Carlos, y nosotros nos quedó de la gestión anterior una ley nacional de salud mental, que es, por lo menos por los aspectos internacionales, una de las mejores leyes que hay, que no está implementada, precisamente porque el punto fino de la cuestión es que para implementar esa ley hay que hacer un proceso de inversión, y todo eso está, bueno, vos mismo lo dijiste, por fuera del modelo que se pretende de rearmado de las instituciones y de lo público, ¿no? Entonces eso está en salud mental en particular. Es muy raro el proceso porque tuvimos ya esta es la segunda gestión que tenemos dentro de este nuevo periodo neoliberal. El primero fue realmente de ataque, digamos, fue de tratar de desmontar la ley, y había una fuerza importante para tratar de bajarla la ley, que no se logró, que gran parte fue por la persistencia y la lucha del sector. Y ahora tenemos una nueva dirección de salud mental, no sé si ya es dirección, porque pasó a ser parte de la salud mental de la Secretaría, que es afín a la ley. La nueva dirección de salud mental es una dirección que ha salido fuertemente a plantear, con mucha dificultad, pero a plantear el sostenimiento de la ley. Así que estamos en un momento un poquito de incertidumbre, pero también de expectativa de cuánto de esta nueva gestión en salud mental va a poder seguir avanzando, o al menos que no retroceda. Me parece que estamos en un momento que no estamos retrocediendo, al menos. Se está reincorporando los mecanismos de consulta, donde la UBUYA también es parte del organismo consultivo. Eso es nuevo y hay que reconocerlo en este periodo, digamos, en esta última gestión del licenciado Luciano Grasso, que es el que ejerce la dirección de... Sigo en duda si es dirección o no es dirección de salud mental, o siendo dirección está dentro de la Secretaría, bueno, no sé. Pero se abrió mucho más canales de diálogo. Sabemos que es mucho más lento el proceso, pero digamos que es como si estuviéramos en un momento en donde se ha restablecido algo de confianza, particularmente dentro de nuestra historia de la salud mental, ¿no? Que tiene que ver con una historia de luchas también en Argentina. Bueno, no vamos a hablar de la historia de la salud mental, porque es muy largo, pero donde hay momentos de mucha innovación también,
Y eso no se ha perdido a lo largo de la historia, se ha mantenido en la memoria, aún soportando las crisis y los cambios de paradigma, digamos. Si ustedes tuvieran que plantear o tuvieran que de alguna forma pensar en la huella y pensar en una alternativa, digamos, ¿cómo la caracterizarían, digamos, en algún resumen? Bueno, vamos a pensar en los alemanes, ¿no? Digamos, si tuviéramos que pensar la huella, bueno, como alternativa a esto, como posibilidad de, ¿cómo lo plantearían? ¿Cómo hablarían de la huella para pensar en algo así? No sé qué decirte. Yo particularmente, bueno, sé que muchos tampoco también lo ven así. No sé si es eso a lo que te referís, pero no lo veo a la huella como una salida. Entonces, yo pretendería que esto sea algo más, no sé si lo voy a decir bien, pero algo que haya una línea en la educación que rumbee para estos lados, porque al fin y al cabo, y es matemático, no es que es una salida, es por lo menos de los caminos que yo conozco a largo plazo, no sé si el único, bueno, por lo que yo conozco, pero el único que rumbea a largo plazo que conozca que pueda es este. Y me parece que tenemos que rumbear, que la sociedad tendría que rumbear para esos lados, no al exitismo y al cortoplacismo que, bueno, ya por comprar espejitos de colores terminamos donde terminamos. Me parece que por un lado la huella tiene un ciclo hecho, digamos. Parece que ese ciclo ha demostrado sustentabilidad y ha demostrado tener efectos en la vida de las personas, dicho desde los propios protagonistas, como un medio adecuado. Lo que faltaría laburar es que esto sea un modelo que se pueda reproducir y con otros contextos, sí. Con otra... Que no sea solo una salida. Sí, eso me quedé pensando en lo que vos decías, esto que no sea una salida. Ya lo dije. Sí, no sé para dónde vamos tampoco. Ya se nos hizo un lío ahí. Yo sí sé dónde voy. No, quiero decir que muchos ven estos rumbos, estos lugares como una salida, como monotazo ahogado, no tengo nada que hacer. En ese sentido, que no sea una experiencia y bueno, alternativa, lo último, o sea, me agarro de acá y después veo. Claro, que sea más general. Claro, que no lo tomen nada más como un salvavidas. Ajá. Yo no creo que sea un salvavidas, digamos. No sé por cuál es tu idea. No digo que sea, digo que la mayoría lo toma como un salvavidas. Ajá. La mayoría de los que laburamos acá. No, los que estamos acá no, porque estamos hace mucho y tenemos la convicción, sí. Tenemos convicciones. Sí. Pero la mayoría, yo supongo que lo ve como bueno, cuando nada más, listo, me agarro de acá y después vuelvo a empezar y vuelvo a hacer lo mismo de antes. Para eso lo veo, así lo veo. Digamos, por un lado es una empresa social que está dedicada a la producción, diseño de muebles y servicios de reparación a la comunidad. Digamos. Es una empresa de trabajo asistida, ¿sí? Asistida dentro del marco de un plan de rehabilitación. Digamos, estamos institucionalmente dentro del departamento de rehabilitación del hospital. La rehabilitación acá, la diferencia con otros sistemas, es lo que intentaba de alguna manera decir, es que está pensada como integración sociolaboral de personas con desventajas en los mercados laborales, por distintos motivos. En nuestro caso específicamente, porque está ordenada así la sociedad, cada dificultad va a una puerta, digamos, esta es la puerta de la salud mental. Pertenecemos dentro del área, yo soy técnico trabajador de salud mental de este hospital, y la cooperativa está integrada por usuarios del sistema público de salud mental, por una persona que no es parte del sistema, no es usuaria, y
yo soy representante legal, digamos, no soy parte de la cooperativa como socio, sí estoy como representante legal para poder gestionar en nombre de la cooperativa, digamos. Este es el esquema que tiene. Tratamos de transformar residuos que son pallets o muebles viejos en muebles con diseño y venderlos. Esa es una de las líneas. La segunda línea es sistemas de servicio que implican reparaciones de carpintería o de tapicería. Tenemos tapicería también, es uno de los que se ha logrado, creo que Carlos no ha parado desde que llegó, me parece, casi no hemos tenido baches en dar servicio de tapicería. Y hay una tercera línea que es muebles con diseño a partir de pallet, que está desarrollada pero no comercialmente. Entonces, bueno, eso es lo que hacemos con esas 3 líneas de trabajo, lo cual implica también administrar administrar día a día los ingresos, los egresos, la compra de materiales, etcétera, y toda la relación con los clientes y toda la comunicación. O sea, como cualquier empresa tiene una comunicación para afuera, tiene una comunicación para adentro, que es la gobernanza democrática, con una asamblea. Tiene un orden contable, porque lo necesita, como estamos dentro del INAE, que es el instituto que tiene el control y el marco regulatorio de las cooperativas mutuales. Y también tenemos un marco regulatorio que es el hospital, que no sabe muy bien qué hacer con nosotros, por eso por el momento nos pide el espacio físico, no sabemos bien, por un lado nos aprueba, porque salimos, parece que somos exitosos por un lado, pero bueno, somos raros por otro. Por eso hay una zona siempre gris de la explicación, porque claro, quizás un poco lo donde iba Carlos es que, claro, no estamos totalmente institucionalizados, porque no existe un sistema de cooperativa social en Argentina. Este es el tema. Y quizás ustedes, o quien ve este video, va a asociar la huella con un montón de experiencias que existen en el mundo. Yo estuve justo hace un año en La Falleda, en Barcelona, que es una empresa que produce yogur, y es el tercer yogur de toda Cataluña. 300 personas trabajan, 80% personas con discapacidad. Esa es una empresa social, con un nivel de institucionalización mucho más grande que la huella. En este sentido la diferencia es abismal, digamos, es decir, con apoyo público y con una gran capacidad de competir en mercados, digamos, que es otra dificultad que pasa a todos los emprendimientos que conozco yo de salud mental y de empresas recuperadas. Es muy difícil por dónde entrar las condiciones actuales que tenemos, además de tanta exigencia productiva, tecnológica y de comprensión de cómo funciona todo el sistema de los mercados, digamos, para entrarle. Pero por eso es raro, ¿no?, explicarlo o en 2 palabras, pero es un mix, es una cosa heterogénea, mezcla cuidados con trabajo real, digamos, no trabajo terapéutico, sino que es esa doble pertenencia, para empezar, digamos. Y además los asociados de la cooperativa tienen un retiro, como es. Sí, ese retiro se produce de todo lo que se vende en el mes, se distribuye. Hasta ahora han decidido hacerlo en formas iguales, no importa quién más, quién menos. No hay un régimen laboral de 8 horas, hay un régimen de trabajo que ronda un promedio de las 3 horas. Carlos tiene un régimen distinto porque toma 3 días de trabajo. Yo menos. Pero trabaja más también. Bueno, sí. Porque ahí se acomoda lo que veníamos diciendo del espacio y la necesidad de cada uno también, digamos. En ese sentido es una empresa de cuidado, y quizás ninguna empresa común podría sostener eso, de que cada uno de los trabajadores acomode su vida a la empresa y la empresa acomode a los trabajadores. Hay una acomodo. Las personas no han perdido, hemos logrado con este modelo que no pierdan su retribución pública, que son las pensiones. La distribución se le suma y le mejora la pensión por discapacidad que la mayoría de los compañeros tienen. Me parece bárbaro que la gente se exprese, porque es un momento muy difícil del país y seguramente toda esta gente, como tantos otros, están sufriendo. Porque el plan económico de este gobierno democrático tiene los mismos objetivos